sombras de riesgo. Un mes más tarde de la proclamación, pasábamos del bipartidismo a unas Cortes muy complejas, con multitud de pequeños partidos y varios de carácter claramente independentistas, vascos o catalanes. Podemos y Sumar irrumpen en la política española. Lo mismo ocurre con Ciudadanos, que rápidamente abandona. Y un poco antes se había fundado Vox, y allí están Junts, ERC, Bildu. La vida parlamentaria, política, había cambiado radicalmente. Se inicia una nueva andadura de poder con el PSOE, y al tiempo en el Donbass comenzaba una guerra porque Rusia había ocupado Crimea, a lo que le seguiría en el 2022 la guerra de Ucrania. Pero cuando celebramos el pasado 19 de junio del 24 su década de reinado, muchas declaraciones de autoridades políticas, económicas, sindicales, culturales manifestaron su solidaridad con el rey y su respeto hacia el compromiso democrático del mismo. Y el rey afirmó en aquellas fechas: a la Constitución me he ceñido bajo el lema servicio, compromiso y deber. Servicio, compromiso y deber. Quizá el acto más significado y difícil del rey durante todo este periodo fue su declaración en televisión, el 3 de octubre del 2017, tras el referéndum ilegal en Cataluña. El rey no dudó sobre lo que aquel referéndum constituía, el intento claro de un golpe de Estado, e hizo una declaración en televisión donde acusó a todos los organizadores de aquel 1 de octubre de conducta irresponsable y pidió a los legítimos poderes del Estado que aseguraran el orden constitucional. Sabemos que fue una iniciativa propia, no le empujó nadie, al contrario, parece que tuvo que vencer alguna resistencia, y que fue un discurso arriesgado, pero despejó las incógnitas que se habían abierto y devolvió a España a la estabilidad política necesaria. Si don Juan Carlos tuvo que vestir su uniforme de capitán general e intervenir de modo directo para paralizar a Tejero en el 23F, José Manuel Otero estaba allí y yo también, encerrados en el Congreso, el rey Felipe se vio obligado a pronunciar el 3 de octubre, 2 días después del referéndum ilegal de Cataluña, su ya famosa proclama, discurso que produjo un efecto inmediato. Probablemente él no había olvidado aquella noche, la noche del 23F, en que don Juan Carlos, defendiendo el Estado de Derecho con el gran apoyo del general Sabino Fernández Campos, llamó a su lado a su hijo Felipe, de 13 años, para que viera cómo el rey intervenía en contra de un golpe de Estado. Seguramente aquello le marcó para sus actuaciones futuras. También Felipe VI se mostró activo y solidario con ocasión de la grave pandemia que sufrimos. Multiplicó sus actividades en plena pandemia, con videollamadas, e hizo un seguimiento continuo. El 19 de marzo de 2020 lanzó un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo español y nos manifestó a través de la televisión su confianza, así como su apoyo total al sector sanitario. España, durante esta década, ya 11 años, ha sido renovada y regenerada porque Felipe VI sintió así siempre la necesidad de dicha regeneración. Está siendo un rey prudente, como lo fue Carlos III, y todo lo que ha hecho a lo largo de su mandato ha sido buscando la concordia y transmitiendo confianza al cargo, y ha sido un rey neutral, sin competencias ejecutivas, pero sí artífice constante de la unidad y del consenso. Lo ha estado empujando permanentemente. La concordia que presidió la etapa de Suárez y que está grabada a fuego en la lápida de su tumba en la Catedral de Segovia y en el atrio de la Universidad de Salamanca ha seguido siendo fuente de inspiración para Felipe VI. Y ha sido como su padre un rey, está siendo como su padre un rey internacional. Ha viajado por el mundo entero, ha cuidado a Iberoamérica como su padre y ha sido nuestro mejor embajador ante el mundo entero. Desgraciadamente, a veces sin el necesario apoyo de la parte ejecutiva del gobierno. Es cierto que cuando el pasado año 2024 el gobierno promovió la ley de amnistía y las Cortes la aprobaron, ley de amnistía sobre la que habría mucho que hablar y esta mañana se ha hablado de ella,
Esta se sometió a la firma del rey, pues así debía hacerse. Se oyeron y leyeron entonces muchas críticas a esa firma, diciendo que debía haberse negado por ser una ley anticonstitucional, pero tal negativa hubiera sido un error profundo. Hay unanimidad total entre los juristas constitucionalistas, yo no lo soy. Fue un acto debido. Solo podía haberlo evitado dimitiendo. Lo contrario sería darle al rey la posibilidad de vetar toda ley nueva, lo que no cabe en nuestra monarquía parlamentaria ni en nuestra Constitución. Los jóvenes, además, valoran, y aquí hay muchos jóvenes, y estoy seguro que lo que voy a decir probablemente coincide con vuestro pensamiento, valoran positivamente la personalidad de don Felipe, de la reina y de sus hijas. Y aquí cabría recordar lo que se cuenta de Cánovas, que en uno de sus viajes a París le dijo al duque de Aumale: en Francia han hecho ustedes una república con monárquicos. En España yo he hecho una monarquía con republicanos. El rey, tras esta década de su proclamación, ha demostrado que la prudencia, la estrategia, la transparencia y la ejemplaridad son virtudes que le han acompañado y ha defendido siempre la lucha por la justicia y la ayuda al débil. Su discurso de proclamación fue y sigue siendo hoy plenamente vigente. El rey además es persona que busca profundizar en todo aquello sobre lo que piensa y medita en cada momento. Contaré una anécdota muy personal. El rey es muy metódico, lleva cuadernos, muchos, donde anota casi todo, pide informes cuando los precisa y se deja asesorar por expertos como personas estudiosas que es. Cuando era príncipe de Asturias, no rey de España, príncipe de Asturias, organizaba frecuentemente comidas en su palacete para tratar de temas específicos con grupos de expertos. Yo tuve el privilegio de asistir a alguna de aquellas comidas y en ellas los asistentes, 10, 12, 8, comíamos. Él no. Él le traía un primer plato, picaba algo, se lo llevaban, sacaba su cuaderno y se pasaba toda la comida tomando notas de todo el debate que se producía a lo largo del mismo. Es verdad que el reinado de Felipe VI no está siendo sencillo. Ha habido una cierta inestabilidad política, repeticiones electorales, el problema catalán, la necesidad de su discurso del 1 de octubre, la pandemia y otros problemas dedicados de la propia abdicación del rey Juan Carlos. Pero, afortunadamente, él ha sido persona que ha ido superando todas estas situaciones con enorme habilidad. Es además un rey austero, se destaca poco, pero hay que decirlo. Toda monarquía, como toda república, tiene un coste, pero la corona española es la más barata de Europa y debo destacar que fue el propio rey quien impuso él un control de sus gastos a través de la intervención general del Estado. No se había hecho antes. Y desde el 2023 el Tribunal de Cuentas avala la gestión de los gastos de la casa. No se había hecho nunca antes. Y en este año ha congelado su retribución ante la falta de presupuestos generales del Estado. Son cosas que no suelen aparecer en la prensa, que no se destacan, pero a las que personalmente les doy un inmenso valor. E institucionalmente, la corona está hoy entre los más altos grados de consideración. Según REMCO, la red de estudios de la monarquía contemporánea, que preside nuestro querido amigo que es aquí presente, es una red que dirige con acierto y que se encuentra y que ha clasificado a España en el puesto 17 del ranking mundial de calidad democrática del mundo. Por tanto, entre 165 países, España figura en el lugar 17, con 8,30 puntos sobre 10 de su calificación. Y según The Economist, en el 2020, en el mundo, solo 24 países son democracias plenas y de ellas un 50% son monarquías, entre las que está la española. Las monarquías alcanzan una puntuación media en cuanto a su nivel de democracia de 6,29 y de 7,86 en las monarquías parlamentarias, como es la nuestra. Y según Tyler Rowlands,
Es más probable que un sistema político sea libre si es monarquía que si es republicano. Y sigue diciendo, y es más, si el régimen es libre, será de mayor calidad si es monárquico que si es republicano. El coste total por persona en la mayor parte de estas monarquías está por debajo de las repúblicas y el de España por debajo de cualquier otra monarquía europea. 10 monarquías están entre las 24 mejores democracias del mundo y, al contrario, los más autoritarios son todos repúblicas. Falsas repúblicas, pero repúblicas. Según las encuestas de GAT3 para Berger, la valoración de Felipe VI era mejor, el 66,5%, que el de la clase política, que estaba en un nivel muy bajo. Y ahora, casi un 60% de los españoles quieren la monarquía frente a un 33% la república. Las encuestas de GAT3 demuestran que los españoles siguen confiando en la monarquía parlamentaria como el modelo preferido para el Estado, 58% frente a 36%, y han mostrado su gran respaldo al buen hacer de Felipe VI y a su impecable ejecución. Es un rey que tiene además desde su juventud una profunda convicción de que los principios morales y éticos y la ejemplaridad deben inspirar y regir la vida pública. Además, la corona es vista hoy como un ejemplo de integridad, honradez y transparencia que viene siendo observadas por Felipe VI desde siempre y ello le otorga la gran autoridad moral que tiene para el ejercicio de su función. Es además, como lo fue su padre, un gran embajador de España en el extranjero y ha intervenido en los momentos cruciales de la vida española de un modo muy próximo. De hecho, tras la Dana de Valencia, visitó Valencia en 9 ocasiones y solo en una de ellas fue acompañada por el presidente en una visita a Paiporta por todos recordada, donde el presidente abandonó Paiporta al poco rato. Se dice que fueron visitas privadas, precisamente por la ausencia de ministros de jornada acompañándole, pero siempre recordó el papel vertebrador de las Fuerzas Armadas y siempre fue recibido con alegría, vítores y aplausos en un baño de masas, asistiendo a los toros, asistiendo en varias ocasiones a Paiporta y visitando los ninots de las fallas. Se consagró a Valencia como consecuencia de la Dana. Podemos concluir, pues, y voy haciéndolo, que los escasos mensajes antimonárquicos existentes tienen un muy escaso peso en la sociedad española, aunque a veces parece existir un plan diseñado para acabar con la corona al colonizar sucesivos poderes del Estado. Se ve al fondo un afán de desguace del Estado constitucional y monárquico. Y por ello, ahora vemos cómo se pretende silenciar su imagen y su labor. Uno mira la agenda de la Casa Real, yo lo hago a veces, y todas las semanas hay innumerables actos. Pero esas mismas fechas en que uno mira la televisión, comprueba lo que hay en la agenda, la televisión silencia la mayor parte de los actos del rey. ¿Por qué razón? No sabría y no querría explicarla. La corona no recibe últimamente visitas de Estado y la respuesta sobre la causa de tales ausencias es conocida por todos. Y no está a veces donde debería estar por impedimentos que no se conocen bien, pero que explican ausencias como, por ejemplo, la muy notable ausencia del rey en Notre Dame, donde estaban todas las máximas autoridades del mundo. Hay una búsqueda consciente y deliberada, creo yo, de una separación en términos de imagen y, desgraciadamente, también en términos de relaciones personales. Se comprueba en lo siguiente: eliminación de los ministros de jornada, no hay; no practicar despachos semanales o quincenales como siempre fue la costumbre; no acompañamiento a los actos importantes, como el funeral por el Papa Francisco, o el partido de fútbol de la Copa del Rey, o la entrega del Premio Cervantes, etc. Y termino ya. Felipe VI, en su último discurso de Navidad, nos pidió diálogo ante una atronadora contienda política. Reclamó serenidad para que la discordia, comillas, no impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía.
Recordó que la responsabilidad de las instituciones y administraciones públicas es trabajar por el bien común. Preservar el pacto de convivencia en España para trabajar por el bien común es principio fundamental que inspiró la Constitución y sobre el que se afirma nuestra democracia y se consagran nuestros derechos y libertades. Que, afirmó, la discordia no se convierta en un constante nido de fondo que impide escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía. Y advirtió que nuestra gran referencia siempre debe ser la Constitución del 78, inspirada en su letra y en su espíritu. Nadie mejor que el profesor Manuel Aragón, gran jurista, para definir la corona y al rey Felipe VI. Repetiré algunas de sus palabras para concluir. El rey tiene que ser neutral porque el rey no ejerce poder político. El rey hace más de lo que parece hacer con su influencia, su consejo y su capacidad de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Y no se ha hecho suficiente pedagogía cultural en la educación, en las escuelas, sobre lo que significa la monarquía parlamentaria, como tampoco se está haciendo suficiente pedagogía sobre la Constitución significa. La monarquía parlamentaria no puede funcionar, nos dice, recuerda Aragón, y con ello termino, si no hay una lealtad permanente del Gobierno y las instituciones hacia el rey. ¿La hay? Me pregunto yo. Si no hay un diálogo permanente, si no hay despachos habituales permanentes con el presidente del Gobierno, la pregunta se queda necesariamente en el aire. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por ajustarte exactamente al tiempo. Tenemos unos pocos minutos, 10 minutos. Realmente ha quedado, yo creo que muy claro todo, ¿eh? Sí. Así que se acopla. Bueno, no. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. A mí me llamó la atención realmente todo lo que has comentado del rey Felipe VI y efectivamente esa, yo creo que deslealtad institucional que está habiendo por parte del Gobierno y cómo él lo está llevando muy bien, ¿no? Porque lo de los ministros de jornada en vuestra época era absolutamente normalizado, es decir, precisamente porque refrendan, ¿no?, la acción del rey en el exterior. Sí, en la etapa en que yo fui ministro y José Manuel Otero también, el rey siempre que viajaba, no solo al extranjero, sino por España, era acompañado por un ministro. Yo tuve ocasión de acompañarle varias veces y era una costumbre. El ministro iba detrás del rey, por si el rey quería, solicitaba algo, quería hacer que se tomaran unas notas, lo que fuera. Pero el rey necesita un ministro a su lado, que luego transmita al Gobierno las imágenes de lo ocurrido. Y en nuestra época era normal. Y en casi todos los países del mundo donde hay corona, el rey suele ir acompañado por un ministro, más cercano o más lejano, pero acompañado. Sí, la verdad es que es una lástima y bueno, lo que yo creo que queda mal aquí es el Gobierno, ¿no?, en ese afán de alguna forma de oscurecer un poco el papel de la corona. Pues si no hay ninguna otra... sí, Asunción Valdés. Muchísimas gracias y quisiera felicitar al ministro. Está el móvil, claro. Y simplemente decir que lo que se acaba de explicar está en la Constitución. El Gobierno refrenda los actos del rey. El único acto que me quiten el móvil. El único acto que no puede refrendar el Gobierno es cuando el Gobierno está en funciones, porque ha habido elecciones generales y es el rey el que tiene que llamar a consultas a los representantes de las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria para designar el candidato. Y ese acto de las consultas está refrendado por el presidente del Congreso de los Diputados. El resto
tiene que estar refrendado por el Gobierno, como lo dice la Constitución en el título 2. Por lo tanto, no es una costumbre, es una obligación constitucional. Muchas gracias. No podría haber explicado mejor la situación yo que Asunción Valdés. Asunción Valdés se ha pasado muchísimos años de su vida al pie del rey, en la zarzuela, trabajando para el rey, y conoce todos esos datos con muchísima mejor precisión que yo. Gracias, Asu, por tus aclaraciones. Gracias. Muy bien, pues llega el momento de clausurar el curso. Yo, solo en 2 minutos, quiero agradeceros a todos. Ya os llamo de tú porque hemos convivido. Sí, queda un poco de pena cuando acaba un curso de estos después de tanta convivencia. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo. La calidad del alumnado, casi todos los profesores me lo han destacado en las preguntas y en las formas y tal, de manera que yo os lo agradezco mucho. Lo mismo que agradezco al equipo con el que hemos trabajado, más que un equipo, nuestro presidente y jefe, José Manuel Otero Novas, que es una persona que tiene grandes virtudes, ¿no? Lo digo por la gente joven, las virtudes del jefe está en no meterse mucho con los subordinados, en dejarles trabajar, ¿no? Yo, en 50 años de trabajo, he tenido muchísimos jefes y aquel que le pasas un papel y no lo modifica, aunque realmente tiene ganas de modificarlo, pero por respeto al subordinado lo modifica solo cuando es imprescindible y su responsabilidad queda en entredicho. Pues José Manuel Otero nos ha impulsado muchísimo. María Jesús Lago, ¿qué voy a decir de ella? Una persona absolutamente imprescindible, que sin ella no podríamos haber hecho nada. Es, digamos, que un todoterreno, entre comillas, que combina la investigación perfectamente con la gestión. José Hernández, que le habéis visto pasar el micrófono, es un gran investigador. Está haciendo la tesis doctoral que yo le estoy dirigiendo y me suicidaré si no la termina pronto, porque sobre los Tácito, precisamente, te encantará leerla cuando esté terminada, el grupo Tácito, que tan importante fue en la transición. En fin, ha habido otra serie de personas que han intervenido, como el general Zuleta, que nos ha proporcionado, por ejemplo, Asunción Valdés, con mucho. Sin él probablemente no hubiéramos podido llegar a ti, te lo agradezco muchísimo. Y también, como digo, Alfredo Dagnino, que, como dije ayer, fue el que tuvo la primera idea y nos hizo el primer esquema. A todos ellos, muchísimas gracias. Yo no sé si salimos de aquí más monárquicos de lo que entramos, pero sí salimos, yo creo, con la idea de defender la monarquía, por puro patriotismo, de manera que salimos como más patriotas. Y ya para terminar, voy a decir las mismas palabras que dijo Alberto Ruiz Gallardón y que a mí me impresionaron mucho, ¿no? La alternativa a la monarquía no es la república, es el fin de España. Y eso no lo podemos consentir. Muchas gracias a todos. Pues, presidente, con tu permiso, levantamos la sesión. Bueno, muy bien.